Bienvenidos a un nuevo video del curso de Estabilidad 3. A continuación desarrollaremos los siguientes contenidos. En primer lugar, desarrollaremos el teorema de Clapeyron y en segundo lugar, el primer y segundo teorema de Castigliano. Émile Clapeyron fue un destacado científico francés que nació en 1799 y murió en 1864. Sus principales aportes están relacionados con el área de la termodinámica, pero también realizó aportes en el área, por ejemplo, del cálculo de las estructuras. En ambos sectores se caracterizó por introducir una nueva metodología de análisis de los problemas, que es a través de los balances de energía. Normalmente utilizamos nosotros materiales que tienen una porción de su curva de comportamiento sigma epsilon que se puede asimilar a un tramo recto. Es así, por ejemplo, que la madera, el hormigón o el acero tienen sectores que denominamos rango elástico, dentro del cual podemos asimilar que hay una relación lineal entre la tensión aplicada y el alargamiento específico, a través de la conocida ley de Hooke. Si por ejemplo consideramos una barra de longitud L, área a la cual le aplicamos una fuerza P en su extremo, vamos a ver que esta barra, por efecto de la acción de P, genera una deformación delta, un alargamiento delta. Si miramos esto dentro del diagrama P delta, vamos a ver que la relación entre la fuerza P y delta, cuando el material se encuentra dentro del sector elástico de funcionamiento, es simplemente una relación lineal, que es la que expresa la ley de Hooke. En cualquier punto del diagrama, la tensión sigma es igual a el módulo de elasticidad del material por epsilon, el alargamiento específico. En términos de la carga aplicada, sigma será igual a la carga aplicada sobre el área de la sección transversal y epsilon será el alargamiento delta sobre la longitud original del elemento. De tal manera entonces que podremos expresar a sigma como el módulo de elasticidad del material por delta sobre L, que sería epsilon, y eso es igual a su vez a P sobre A. De tal manera entonces que P en función de delta se podrá pensar como el área por el módulo de elasticidad del material sobre la luz por el alargamiento delta. De tal manera entonces que tenemos a la función P en función de delta como una constante por la variable independiente, en este caso que sería delta. En esas condiciones entonces, si yo realizo la integral debajo del diagrama P delta, debajo de la línea, entre dos determinados límites, entre 0 y delta 1 por ejemplo, podré obtener lo que se denomina el trabajo externo realizado por una fuerza P, la cual es aplicada de manera lenta y de manera adiabática, es decir, sin intercambios de calor y sin pérdidas por rozamiento, de tal manera entonces que el trabajo que realiza la fuerza P sobre la barra será directamente igual a la integral debajo del diagrama P delta. Esa integral entonces la podré resolver en función de la variable independiente, simplemente reemplazando P por su igualdad que hemos visto aquí arriba. De tal manera que este término, el área por E sobre L, será una constante, saldrá fuera, y entonces me quedará la integral de delta por diferencial de delta. Resolviendo esa integral, me va a quedar entonces que el trabajo es la constante A por E sobre L por delta cuadrado sobre 2. Recordando entonces que P es el área por E sobre L por delta, podré decir entonces que el trabajo total que realiza la fuerza P sobre la barra será 1/2 de P por delta. Es decir, el trabajo externo realizado por la fuerza P sobre la barra será directamente 1/2 de la carga por el alargamiento final de la barra. Esto es cierto siempre que la carga sea aplicada lentamente y no existan pérdidas por calor o rozamiento dentro de la estructura. De esta manera entonces puedo evaluar rápidamente el trabajo externo que realiza una carga
que se aplica sobre una estructura, conociendo el desplazamiento que se produce en la dirección de la fuerza que estoy aplicando, este trabajo externo que estoy entregando con la carga se va a transformar inmediatamente en energía interna de deformación. Esta energía interna de deformación está compuesta por dos partes. Una es la energía de deformación propiamente dicho, que es la que produce el trabajo de la carga externa que yo aplico y que aquí está simbolizada en el gráfico como W. Otra parte es la denominada energía complementaria. Como observamos en el gráfico, en el caso de que yo tenga un material con comportamiento estrictamente lineal, es decir, un material elástico, voy a tener que para un determinado desplazamiento final delta, tanto la energía propiamente dicha como la energía complementaria son iguales. Mientras que, si el material tiene un comportamiento elástico pero no es lineal, la energía propiamente dicha no será igual a la energía complementaria. De aquí en adelante, en lo que vamos a ver, vamos a estar considerando siempre materiales que son elásticos pero que tienen comportamiento lineal. De tal manera que siempre se va a verificar que la energía propiamente dicha interna es igual a la energía complementaria. Entonces siempre la energía propiamente dicha la puedo calcular como la integral del diagrama P delta, y la energía complementaria la podré calcular como la integral del diagrama delta diferencial de P, que no es otra cosa que el área que se encuentra sobre la curva hasta el valor de P. El primer y el segundo teorema de Castigliano aparecieron en una publicación sobre la teoría del equilibrio elástico de los sistemas y sus aplicaciones, que publicó el ingeniero Carlo Alberto Castigliano, un ingeniero italiano que desarrolló su actividad entre 1847 y 1884. Este trabajo en realidad formó parte de su trabajo final de carrera y ahí introdujo dos teoremas importantes respecto del análisis de la energía interna y la relación que tiene la energía interna con los desplazamientos y las fuerzas aplicadas, siempre aplicado a materiales que tienen comportamiento lineal elástico. Entonces partimos siempre del análisis de la curva P delta de comportamiento y de la energía propiamente dicha interna y de la energía complementaria. Como hemos visto, cuando tenemos un material que tiene comportamiento elástico lineal, la energía interna propiamente dicha y la energía complementaria son exactamente iguales. En particular, el trabajo que realiza una fuerza aplicada sobre la estructura es igual a la energía interna de deformación, dado que al no haber pérdidas de energía, la energía se transforma. La energía externa que se entrega al sistema sufre una transformación directa y toda se almacena como energía potencial. Y esa energía potencial, que vamos a llamar U o energía interna, la puedo encontrar expresada en función de los desplazamientos, delta I. Imaginemos que tenemos un sistema de fuerza de distintas cargas aplicadas P y que cada una de estas fuerzas tiene un desplazamiento delta I en la dirección en la que actúa. Ese trabajo lo puedo evaluar, como hemos visto, como la integral de P por diferencial de delta. De tal manera entonces que un diferencial de U que está expresado en función de los delta I lo podré pensar como un conjunto de P sub I por los delta diferencial de I de cada una de las cargas que tengo aplicadas. Y en particular podré pensar que la derivada de esa energía interna respecto de uno de estos delta I que tengo, de estos desplazamientos que tenga, entonces me va a dar la carga aplicada que tengo que actúa en la dirección de este delta I. Es decir, me va a dar el módulo de la carga que tengo aplicada en ese punto y la dirección va a coincidir con la dirección del desplazamiento delta I que estoy considerando. Este teorema es útil cuando conozco la expresión de la energía interna en función de los desplazamientos delta I. Y de esta manera me permite calcular como incógnita cuál es la carga que tendría que estar aplicada en este punto y que produce el desplazamiento delta I. Entonces, el primer teorema de Castigliano dice que si se aplica un conjunto de cargas sobre una estructura linealmente elástica y la energía de deformación U se expresa como una función de los desplazamientos en los puntos de aplicación de las cargas y actúa en sus direcciones, la derivada parcial de U respecto a uno de estos desplazamientos es igual a la carga correspondiente P sub I. Es decir, que si yo conozco U en función de delta I y realizo la derivada de esa función U respecto de delta I,
voy a poder obtener la carga P sub i que está actuando en la misma dirección que delta I y que tiene, digamos, su punto de aplicación en el lugar donde se produce ese delta I. Este teorema no es demasiado usado, el que sí es más usado es el segundo teorema de Castiglione. Esta sería entonces la expresión formal, digamos, del primer teorema de Castiglione. El segundo teorema de Castiglione parte del mismo análisis, siempre teniendo como hipótesis que el comportamiento del material de la estructura es un comportamiento elástico lineal. En esas condiciones, entonces, el trabajo que realiza la carga exterior es igual a la energía complementaria y también es igual a la energía potencial elástica almacenada dentro de la estructura. De tal manera, entonces, que la energía complementaria, expresada en términos de las cargas ahora, va a ser igual a la integral de delta sub i en función de las cargas por el diferencial de P sub i. Quiere decir que un diferencial de la energía complementaria en función de P sub i, la energía complementaria la tengo que expresar en función de P sub i, va a ser igual a delta sub i por diferencial de P sub i. Y que es a su vez igual a al diferencial de la energía interna de deformación expresada en términos de P sub i, de las cargas exteriores. Quiere decir entonces que la derivada de la energía interna expresada en función de P sub i respecto de una de las cargas aplicadas me va a dar directamente el desplazamiento que se produce en la dirección de la carga y en el punto de aplicación de la carga. Este sí es un teorema más útil porque, conociendo el sistema de cargas que actúa sobre la estructura, conociendo la expresión de la energía interna en función de las cargas que están aplicadas sobre la estructura, me permite calcular cuánto se deforma la estructura en el punto de aplicación de la carga que yo estoy considerando. El enunciado entonces dice: la derivada parcial de la energía de deformación con respecto a una fuerza que actúa en un cuerpo es igual al desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza en la dirección de dicha fuerza. Es decir, que esta ecuación me va a permitir calcular el desplazamiento en el punto de aplicación de la carga respecto de la cual yo estoy derivando, y la dirección va a coincidir con la dirección en la que está actuando la carga sobre la estructura. Este sí es un teorema importante porque nos va a permitir calcular movimientos cinemáticos de la estructura y hacer evaluaciones de desplazamientos, y en el caso que yo tenga una carga aplicada voy a poder calcular el desplazamiento en la dirección de la carga, pero también si esto, en vez de ser una carga, una fuerza, fuera un momento, me va a permitir calcular un giro. Entonces vamos a verlo después en los ejemplos cómo se utiliza este teorema. Un concepto importante para poder generalizar el uso de estos teoremas es conocer el concepto de la energía específica de deformación. La energía específica se refiere a la cantidad de energía por unidad de volumen. Hemos visto entonces que si yo sobre una barra de longitud L aplico una carga P, se va a producir un determinado alargamiento delta. Si relaciono estas variables con la geometría, voy a poder obtener, por ejemplo, la tensión aplicada, que será la carga total aplicada sobre el área transversal de la sección, y voy a poder obtener el alargamiento específico, que será el alargamiento que sufre la pieza sobre la longitud. De acuerdo al teorema de Clapeyron, puedo obtener el trabajo externo, igualarlo a la energía interna que se desarrolla dentro de la pieza como un medio de la carga aplicada por delta. Si yo expreso la energía interna ahora en función de sigma y epsilon, yo sé que reemplazando P será igual a sigma por A, y reemplazar delta será igual a hacer epsilon por L. De tal manera entonces que me quedará que la energía va a ser un medio de sigma por E por el área por la longitud. Si me doy cuenta, el área transversal por la longitud es el volumen que tiene la barra. De tal manera entonces que la energía por unidad de volumen será dividir a esta expresión por el volumen. Me va a quedar que la energía desarrollada por la fuerza P, la energía específica de deformación desarrollada por la fuerza P, va a ser directamente igual a un medio de sigma por epsilon. Y esa será la expresión de la energía específica de deformación desarrollada por una tensión normal sobre una sección de la pieza.
En el caso de las tensiones tangenciales, vamos a utilizar el mismo análisis. Yo sé que el trabajo que realiza una fuerza es igual a la energía interna y es igual a un medio de P por delta. En este caso, P estará actuando en esta dirección, tangencialmente a la pieza. Delta será esta deformación que sufre la pieza. Si considero un cubo tridimensional respecto de los ejes X y Z, cada elemento de volumen tendrá dimensiones: diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. Y entonces podemos decir que la fuerza P será la tau multiplicado por la tensión tangencial multiplicado por la cara sobre la que está actuando, que en este caso será diferencial de X por diferencial de Z. O sea que P va a ser tau por la superficie de este elemento diferencial aquí arriba, acá está vista de costado. Mientras que delta no va a ser otra cosa que gamma, el ángulo de distorsión, multiplicado por delta I. Entonces, introduciendo todo esto dentro de esta fórmula, me va a quedar de la siguiente manera, que la energía interna es un medio de tau por delta X delta Z, que es P, y delta, que es gamma por delta I. Como todos sabemos, delta X por delta Z por delta I es el volumen que tengo, digamos, del elemento diferencial. De tal manera entonces que la energía específica será, en el caso de las tensiones tangenciales, un medio de tau por gamma. Cuando planteo este análisis en las barras, tengo que considerar cuáles son las tensiones que están actuando y que son distintas de cero. Normalmente vamos a tener barras que están contenidas en el plano XY, de tal manera entonces que todas aquellas componentes de tensiones que estén en la dirección de Z van a ser nulas. Entonces, por ejemplo, en este caso, sigma Z sería nula. Tendríamos tau ZX, tau ZY también va a ser nulo. Tau IZ también va a ser nulo. De tal manera entonces que las únicas tensiones que van a ser distintas de cero va a ser sigma X y tau XY. En esas condiciones entonces tendré que la energía interna de deformación específica va a ser un medio de sigma X por epsilon X en general, ¿no? Sigma Y por epsilon Y más sigma Z por epsilon Z más tau XY por gamma XY, tau XZ por gamma XZ más tau IZ por gamma IZ. Esto es en general. Y voy a poder resolver la energía total de la barra haciendo la integral a lo largo del volumen de la pieza. En el caso de una barra, entonces, tenemos que sigma I va a ser igual a sigma Z y va a ser igual a tau XZ igual a tau IZ igual a 0. De tal manera entonces que la energía interna de deformación específica va a quedar expresada como un medio de sigma X por epsilon X más tau XY por el gamma XY. Ahora pasamos a analizar cómo relacionamos los esfuerzos internos que se producen en la barra, es decir, el esfuerzo normal, el esfuerzo de momento y el esfuerzo de corte, cómo se relacionan con las tensiones y cómo me permiten calcular la energía interna de deformación que se genera debido a las solicitaciones M, N y Q. La energía interna desarrollada por N será sigma X en general, va a ser el esfuerzo normal sobre el área en cada punto. Mientras que epsilon X será sigma X sobre el módulo de elasticidad del material. Sabemos que la energía específica es un medio de sigma por epsilon, de tal manera entonces que será un medio de sigma por epsilon, que también es sigma X sobre E, de tal manera que aquí me queda sigma X al cuadrado. Y expresado sigma X en función del esfuerzo normal va a ser n sobre A, o sea, n cuadrado sobre el área al cuadrado. De tal manera que aquí tenemos la expresión de lo que sería la energía por unidad de volumen. Para resolver la energía, que será la integral de volumen de la energía específica, será entonces la integral entre 0 y L, diferencial de X, y voy a hacer la otra integral respecto del área de la sección, la integral doble. Este término va a ser una constante, de tal manera entonces que cuando resuelva me va a quedar acá el término de área, y la integral me va a quedar entonces la integral entre 0 y L de un medio de n cuadrado sobre el módulo de Young
sobre el área al cuadrado por el área diferencial de x. Esta área con esta área se pueden simplificar, entonces me queda que la energía interna desarrollada por el esfuerzo normal es directamente un medio de el esfuerzo normal al cuadrado sobre el módulo de Young sobre el área diferencial de x. Para poder calcular esta energía interna, claramente necesito la expresión del esfuerzo normal en función de x, el eje de la barra. De esta manera voy a poder resolver, digamos, la integral. Pero sí o sí necesito conocer la expresión de n y encima la tengo que elevar al cuadrado, digamos, para poder introducirla dentro de la expresión. La energía interna desarrollada por el esfuerzo de momento va a ser, sabiendo que sigma x es m, el momento en el punto, sobre la inercia de la sección que estoy considerando, e i, la distancia que hay al eje baricéntrico, y que el epsilon x es sigma x sobre el módulo de Young, sabemos que la energía específica es un medio de sigma por epsilon, entonces va a ser igual a un medio de sigma x al cuadrado sobre epsilon. Pero en este caso, sigma x es m sobre la inercia por i. En este caso será entonces sigma x al cuadrado, m cuadrado sobre la inercia al cuadrado por i al cuadrado. Esta será entonces la expresión de la energía por unidad de volumen desarrollada por la flexión. Para obtener la energía total almacenada dentro de la barra, tengo que resolver la integral de volumen, que nuevamente se resuelve como la integral entre 0 y L diferencial de x por la integral doble a lo largo del área. Cuando resuelvo la integral a lo largo del área, este término es una constante, no depende del área, y me queda la integral de i cuadrado diferencial de área, que no es otra cosa que el momento de inercia. Entonces, esta inercia que aparece simplificada con esta, me va a quedar que entonces la energía interna desarrollada por la barra es la integral entre 0 y L de 1 medio de m cuadrado sobre por i diferencial de x. Nuevamente necesito conocer la expresión de el momento flector en función de x y elevarlo al cuadrado para poder resolver la integral. Hay que destacar que este término de la energía, el del momento, es el que normalmente se lleva la mayor cantidad de la energía interna en un alto porcentaje, y es el que normalmente se utiliza para hacer las evaluaciones de la energía interna. La energía debida al esfuerzo de corte la vamos a evaluar de la siguiente manera. Sabemos que la tensión tangencial que se desarrolla dentro de una pieza normalmente es el esfuerzo de corte en la sección por el momento estático sobre la inercia y el ancho de la sección en la altura i que estamos considerando, y este es el momento estático sobre la sección. Mientras que el gamma xi es tau xi sobre el módulo de elasticidad transversal. Aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que esta es el área de la barra, una sección circular. Entonces, si yo estoy calculando tau xi a esta altura, voy a necesitar el momento estático de la sección que está por encima, voy a necesitar el ancho de la sección en ese punto y voy a necesitar el esfuerzo de corte que está actuando sobre la sección. De tal manera que esto me va a determinar entonces la distribución de tensiones a medida que varía la coordenada i. Esta es la conocida fórmula de Collignon o de Jurasky. La energía debida a Q entonces tiene estos dos términos, el tau y el gamma, y ya sabemos que la energía específica desarrollada por los esfuerzos tangenciales es un medio de tau por gamma. O sea que en este caso será un medio reemplazando gamma por tau sobre g de tau xi al cuadrado sobre g, y reemplazando la expresión del tau xi que hemos obtenido con la fórmula de Collignon, nos va a quedar esta expresión que tenemos aquí. El esfuerzo de corte al cuadrado, el momento estático de la sección encima de la coordenada i al cuadrado, la inercia al cuadrado de toda la sección, y b sub i es el ancho de la sección en la coordenada i, y el módulo de elasticidad transversal. Para evaluar la energía total almacenada por la barra, habrá que resolver la integral de volumen, que será la integral entre 0 y L diferencial de x y la integral a lo largo del área de este término que aparece aquí. Podemos reemplazar una de las inercias por el radio de giro al cuadrado por el área. Esta, digamos, es una expresión conocida de la inercia de un
elemento, o sea, el radio de giro respecto del baricentro por el área. Entonces podré escribir radio al cuadrado por el área, esa será una de las inercias, aquí aparece la otra, los demás términos quedan como están, y agrupamos un medio de q cuadrado sobre g por a por un lado y el resto de los términos. En particular, la integral del momento estático sobre la coordenada y al cuadrado, sobre el radio de giro al cuadrado, la inercia y el ancho de la sección en la coordenada y, lo vamos a llamar factor de forma. En algunos libros aparece con otras letras, aquí lo llamamos con la letra K. De tal manera entonces que la expresión de u que teníamos era esto, y entonces este término se transformará en el factor de forma, que es único para cada tipo de sección. Entonces la energía interna almacenada por la barra será el factor de forma por la integral entre 0 y L de 1 medio de q al cuadrado sobre g por a diferencial de x. Nuevamente necesito conocer la expresión de q en función de x y elevar esa expresión al cuadrado para poder resolver esta integral. Los factores de forma son para las secciones rectangulares 1,2, para las secciones circulares 10 novenos, y para los perfiles metálicos normalmente es el área total sobre el área del alma del perfil. Entonces, la energía interna de una barra será, en términos de los diagramas de solicitaciones, la energía interna será la integral entre 0 y L de 1 medio de el momento al cuadrado sobre por y diferencial de x más la integral entre 0 y L de 1 medio de el esfuerzo normal al cuadrado sobre por a diferencial de x y más el factor de forma por la integral entre 0 y L de 1 medio de el esfuerzo de corte al cuadrado sobre g por a diferencial de x. Hay que destacar que tanto m como n y q son funciones de x que tengo que conocer para poder resolver las integrales. Si aplicamos ahora el segundo teorema de Castigliano, conocida la expresión de la energía interna, hemos visto que el teorema de Castigliano decía que para encontrar el desplazamiento delta sub i en la dirección que a mí me interese, yo solamente necesitaba conocer la expresión de la energía interna en función de las cargas aplicadas y derivar respecto de ello. Entonces, conocer la energía potencial en función de las cargas aplicadas no es otra cosa que conocer la expresión del momento, por ejemplo, o del esfuerzo normal o del esfuerzo de corte, en función de las cargas aplicadas y en función de la coordenada x. Entonces, si antes de resolver esta expresión, que me va a quedar una función de x, si antes de resolver esta expresión yo hiciera las derivadas internamente para obtener este resultado, es decir, no hacer el camino de integrar primero u y después derivarlo, sino antes de hacer la integración, introducir la derivación. Entonces, delta sub i va a ser igual a la derivada de u respecto de p es como si yo derivara respecto de p cada uno de estos términos. Si yo derivo esto respecto de p, 1 medio no depende de p, e por i tampoco depende de p, el que depende de p es m cuadrado. De tal manera entonces me va a quedar la derivada respecto de p de este término de la energía, me va a quedar 2m por la derivada de m respecto de p, que es lo que aparece acá. Es 2m por la derivada de m respecto de p sub i, diferencial de x. Lo mismo puedo hacer con el esfuerzo normal. La derivada va a involucrar a este término que está aquí. Entonces me va a quedar la derivada respecto de p es 2n por la derivada de n respecto de p, que es lo que aparece aquí. 2n por la derivada de n respecto de p. Y en el caso del esfuerzo de corte también es 2q por la derivada de q respecto de p. De esta manera, ¿qué logro? Logro hacer una expresión mucho más simplificada para resolver la integral, porque no estoy calculando la energía interna, sino que ahora estoy calculando el desplazamiento. Y estoy evitándome de trabajar con polinomios que tienen, digamos, una gran cantidad de términos y que me dificultan el cálculo de las integrales. De esta manera normalmente se logran expresiones mucho más sencillas que me permiten calcular directamente el desplazamiento en la dirección de la carga P que tengo aplicada, sin necesidad de calcular previamente la energía interna, sino aplicando las reglas de derivación de la cadena, digamos, internamente dentro de las integrales antes de resolver. Entonces, de esta manera me va a quedar que delta sub i
en la dirección de P sub i va a ser m sobre por i por la derivada de m respecto de P sub i más n sobre por a por la derivada de n respecto de P sub i más el factor de forma por q sobre g por a, la derivada de q respecto de P sub i diferencial de x, todas integradas a lo largo de la longitud de cada barra. Esto quiere decir que esta evaluación, si yo tengo una estructura de muchas barras, la tendré que hacer para cada barra, y en particular podré escribir las expresiones de m, n y q sobre un sistema de coordenadas propios de cada barra sin necesidad de tener un único sistema de coordenadas para toda la estructura. Esto ya lo vamos a ver cuando realicemos un ejemplo de cálculo. De esta manera damos por finalizado el video de teorema de Clapeyron y teorema de Castigliano. En el siguiente video veremos un ejemplo de cálculo de la utilización del segundo teorema de Castigliano.